a un tema más de esta serie que estamos considerando, que la hemos titulado Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Un pasaje que lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ese es nuestro tema. Y esta ya es nuestra cuarta enseñanza acerca de estas dos condiciones de las que el Señor habla en su palabra, que es la soberbia y la humildad. Ya vamos por la cuarta enseñanza. Y bien es cierto que nosotros estaremos considerando primeramente la condición de la soberbia, como hemos dicho en un principio, para que una vez entendiendo bien cuál es el problema de la soberbia, cuál es el engaño de la soberbia, cómo podemos detectar también la soberbia y cómo la soberbia alimenta el alma del hombre. Después de considerar estas cosas, nosotros podamos venir entonces a entender, por ejemplo, cómo es la obra de Dios en la humillación del soberbio. O también podamos ver esas características de ese don tan preciado, el cual Dios la llama la humildad. La Biblia es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Por tanto, todo hombre debería oírla, debería creer en ella y debería obedecerla. Hemos cantado hace un momento de lo que nosotros consideramos de lo que es la palabra de Dios para nosotros. La palabra de Dios es un tesoro. Aquel que pueda entenderla, aquel que puede recibirla y aplicarla en su vida, es un tesoro para él. La palabra de Dios nos enseña acerca de todos los asuntos más importantes y más relevantes de esta vida, pero también asuntos relevantes para la vida venidera, para la vida después de esta vida. Y que nos enseña también bastante acerca de ese real estado en que se encuentran todos los hombres y todas las mujeres delante de Dios. Dios por su palabra nos habla acerca del gran problema del orgullo y de la soberbia que mantienen a los hombres en esa posición que atrae la resistencia de Dios. Desde allí, Dios está en una formación de batalla contra los soberbios, contra todos aquellos que mantienen esta actitud delante de Dios. Pero la palabra de Dios también nos enseña que desde la posición de humildes nosotros podemos ser o podemos atraer la gracia de Dios y el favor de Dios. O sea, desde la posición de la humildad. La Biblia entonces es la voz de Dios, por tanto es la voz que todo hombre debería oír, debería creer y debería obedecer. Pero no todos tienen la capacidad de oír. No todos tienen la capacidad de oír. No todos tienen la disposición para poder oír. No todos tienen el deseo tampoco de oír la voz de Dios. El Señor Jesucristo, mientras Él enseñaba aquí en la tierra, mientras Él tenía su ministerio, Él repitió una y otra vez la siguiente exhortación. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Mateo 11, versículo 15, el que tiene oídos para oír, que oiga. Mateo 13, 9, el que tiene oídos, que oiga. Hablando el Señor Jesucristo acerca del fin de los tiempos, dice en Mateo capítulo 13, versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Marcos 4, 9, él decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y al final de la parábola del sembrador en Lucas capítulo 8, versículo 8, dice lo siguiente, y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Y al hablar estas cosas Jesús exclamaba, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y al final de la explicación de la parábola del sembrador, el Señor les vuelve a decir a sus discípulos en el versículo 18 de ese capítulo 8 de Lucas, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Versículo 18, por tanto, tened cuidado cómo oís. Porque el que tiene más le será dado, y el que no tiene, aún lo que tiene, o aún lo que cree que tiene, se le será quitado. Acerca del costo del discipulado, Jesucristo dijo en Lucas 14, 35, por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar. La arrojan al fuego. El que tiene oídos para oír, que oiga. La repetición de este versículo tiene como
un propósito de acaparar la atención de todos los oyentes o de todos los cristianos que son verdaderos, que pueden oír la palabra de Dios, para que estos vengan y consideren el mensaje contenido en las palabras de Cristo. Quizás Cristo está diciendo, escucha, pon atención, escucha lo que te acabo de decir, entiende, medita en ello. Porque si nosotros logramos escucharlo a Él, lo podremos entender. Y si lo entendemos, podemos aplicar su enseñanza en nuestra vida. Porque al final, ¿será ese el propósito de la palabra de Dios? ¿Sea obedecida? ¿Sea ponerla por obra? ¿Será eso el propósito por el cual Cristo nos exhorta? Pero también vemos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, las palabras de este versículo se repiten 7 veces. A través de su siervo Juan, el Señor Jesús envió 7 cartas a distintas iglesias de Asia. Y a cada una de las cartas que el Señor enviaba a cada una de estas iglesias, Él termina con las mismas solemnes palabras. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una de las expresiones características de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que una frase tan sencilla, pero que a la vez tan imperativa y elocuente, encierra un profundo mensaje dirigido desde el cielo para los que están en la tierra? ¿Por qué será que Cristo ha recalcado tantas veces estas palabras a los hombres? ¿Será porque el mensaje de Dios anunciado por nuestro Señor Jesucristo atentan a la soberbia y al orgullo y a la razón del ser humano? ¿Será porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conjunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? ¿Será porque apuntan directo al corazón o al alma del individuo que Cristo quiere que presten atención? El engaño de la soberbia no nos permite escuchar la voz de Dios. Pero viene Cristo y nos dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y también nos exhorta a que nosotros tengamos cuidado de cómo oímos la palabra de Dios. La pregunta es, ¿quiénes tienen oído para oír? ¿Quiénes tienen oídos para oír? La pregunta es muy similar a la que formula Dios a través del profeta Isaías, cuando en Isaías 53:1 preguntó, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién tiene oídos para oír? Necesitamos un corazón sensible a la voz y unos oídos dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Y también necesitamos una voluntad dispuesta para poder poner esa palabra por obra. Por la palabra de Dios nosotros entendemos que la soberbia crece y se desarrolla fácilmente en nosotros, o sea, dentro de nosotros. Pero para la humildad, para ese otro aspecto contrario del estado del hombre de soberbia, que es la humildad, ¿qué es lo que se necesita? ¿También es algo que se desarrolla fácilmente dentro de nosotros, la humildad? Pues lamentablemente, hermanos, no. No es así. Para la humildad se necesita una gran ayuda. Una gran ayuda. Y esa gran ayuda debe venir desde fuera de nosotros. Desde afuera de nosotros. La altanería y la arrogancia viene a ser parte de la condición del hombre natural, de ese hombre caído. Es parte de nuestra naturaleza, parte de nuestro mismísimo ser. La arrogancia y la altanería. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 21, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Escucha esta otra traducción acerca de este versículo. Dice, y vosotros, que una vez fuisteis alejados y hostiles en disposición, como lo mostraban vuestras propias malas obras. Daban testimonio de vuestra hostil disposición. Importante, de esa enemistad viene, parte importante, de esa enemistad viene de esa soberbia y esa altivez que aflora fácilmente desde dentro de nosotros. Este estado de desvarío mental, sin embargo, no se debe simplemente a una ignorancia o a una inocencia
del hombre. No, porque no existen, hermanos, paganos inocentes. No existen paganos inocentes. Por el contrario, todos éramos extraños y todos éramos hostiles e indisposición. Era por nuestra propia culpa que habíamos estado y habíamos permanecido por mucho tiempo alejados de Dios, como dice el versículo. Porque nosotros definitivamente odiábamos a Dios. Y cuando Dios, a través de la conciencia y a través de la revelación de la creación, se nos dio a conocer por cierta medida, nosotros en nuestra hostilidad suprimimos la verdad de Dios y la hemos cambiado por la injusticia, según Romanos capítulo 1, versículo 18. Semejante hostilidad humana, inexcusable, la cual es por la naturaleza de la condición del pecador, merece la ira de Dios. Merece la ira de Dios. Por lo tanto, los pecadores son por naturaleza, según Efesios capítulo 2, versículo 3, hijos de ira. Hijos de ira. Además, la disposición interior de adversión a Dios y de antipatía a la voz que Dios habla por medio de nuestra conciencia, también se había manifestado a sí misma en obras perversas. Obras como las que se enumeran bien específicamente en Colosenses capítulo 3, versículo del 5 al 9. Ya lo había escrito Jonathan Edwards, el orgullo espiritual es el principal resorte de todos los demás errores. Hasta que esta enfermedad se cure, los medicamentos para curar todas las demás enfermedades se aplicarán en vano. En vano. Hasta que no desaparezca la soberbia del corazón del hombre y éste venga a ser regenerado a un corazón humilde, todo lo que quieras tratar con él será en vano. Será en vano. El título de nuestra enseñanza de hoy es ¿Cómo se alimenta la soberbia? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, el título de nuestra serie. Pero hoy estaremos tratando el tema de cómo es que se alimenta la soberbia. ¿Cómo se alimenta este mal, este gran mal en el corazón del ser humano? La soberbia y la altivez hace que nosotros nos veamos grandes. Eso es una de las cosas que hace la soberbia y la altivez en el corazón del hombre. Hace que nos veamos grandes y nos ponemos en el centro de nuestras propias vidas. Y hace que nosotros nos apoyemos, por otro lado, en nuestras propias facultades, hasta llevarnos a no escuchar la palabra que Dios nos dice. Llevándonos, este engaño de la soberbia, a cerrarnos los oídos a todo consejo que viene de parte de Dios. Pero la humildad, la verdadera humildad del corazón, Cristo nos la da cuando su palabra, por medio del Evangelio de Cristo, derriba todas esas fortalezas que nos hemos hecho para resistir a Dios. Y el Evangelio de Cristo con poder viene y derriba nuestra altivez. Donde en 2 Corintios capítulo 10, 5 se refiere a la altanería y al orgullo. Una posición de altura donde uno se suele colocar. Pero el Evangelio es el único poder de Dios que nos puede derribar de esa posición elevada en la cual nosotros nos colocamos para dejarnos en nuestra posición. En una posición de débil criatura. Que no tenemos nada bueno ante las demandas de Dios para nosotros. Si el Evangelio nos pone como unos pobres mendigos necesitados de la bondad de Dios, es lo que deberíamos buscar. Escuchar el Evangelio, porque es desde esa posición en la cual Dios derramará su gracia sobre nosotros. Esta es nuestra posición en la que debemos estar. Esta es la posición que reconoce a Dios como el único soberano, es la posición que reconoce a Dios en su verdad y que debemos conocer y que debemos seguir en nuestras vidas. Destacamos entonces algunas comparaciones entre la humildad y la soberbia. La altanería es la posición de nuestra mente que nos aleja de Dios y nos enfrenta a Él. Sin embargo, la humildad, por el contrario, nos dispone cerca de Dios para recibir su voz y para recibir su gracia y para recibir de sus favores. La altanería es una posición de la mente que construye un mundo que es totalmente imaginario. Totalmente imaginario. Elabora una idea de la vida irreal donde Él y sus dones y sus cosas son centrales en la vida. Y esto debido a que Él no puede oír y ni puede recibir la voz de Dios.
La humildad tiene acceso al mundo real. Ese mundo caído en el pecado que está bajo maldición. La humildad puede ver ese mundo real. Pero es capaz también de ver y entender al mismo tiempo cómo y dónde Dios actúa por medio de su gracia. Y esto lo puede distinguir el humilde, porque él puede oír la voz de Dios y él puede oír lo que Cristo dice. Y entonces él viene y asimila las enseñanzas de Dios de acuerdo con su vida. El gran enemigo de la humildad es la soberbia, es la altanería. Y esta soberbia la podemos mortificar solamente por medio de un estado de humildad. La altanería es producto del mal que está en nuestro corazón, de la enemistad con Dios que hay en nuestra naturaleza caída. La humildad, sin embargo, es fruto de la gracia de Dios. Cristo viene con su palabra, sacude y derriba esa altivez para colocarnos en la posición de vida que debemos estar. Demos algunos ejemplos de cómo se alimenta la arrogancia en nuestra mente. Ese es nuestro tema de hoy. Aquí nos encontramos con algo muy peculiar que haremos bien, hermanos, en tomar nota. Tomemos nota de esto, precisamente. Cómo debemos saber de qué cosa se alimenta la soberbia para colocarnos en ese estado que no nos conviene, que nos encontraremos con Dios resistiéndonos. Normalmente el mal en nosotros se estimula cuando nosotros nos acercamos o cuando vivimos bajo una influencia, ¿cierto? Bajo la amistad de personas que andan en ciertos males. Ya lo decía Pablo a los Corintios en capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Las malas conversaciones, o sea, las malas compañías, corrompen las buenas costumbres. Somos influenciados a colocarnos en esa posición por medio de las malas compañías. Así como también el mal de la lengua, o los malos hábitos, o los malos deseos que se encuentran dentro de nosotros, se fomentan andando con personas que viven en tales cosas o en tales males. Sin embargo, la arrogancia puede prescindir perfectamente de los arrogantes o de las malas influencias para alimentarse y florecer ella en nosotros. El alimento de la arrogancia y soberbia no solo viene de las malas compañías, hermanos, porque también se puede alimentar de esos dones, de esos bienes y de incluso de esas gracias que nuestro buen Dios nos da cada día. Por esa razón, pensamos que Agustín de Hipona afirmaba que la soberbia fue el primer pecado en el hombre. ¿Por qué? Porque la soberbia no necesita de otros pecados. La soberbia no necesita de otros pecadores que la estimulen. A esta le bastan las cosas buenas que Dios les da. ¿No fue lo que le pasó a Adán y a Eva en el huerto? Recuerden en el pasaje de Ezequiel capítulo 28, versículo 14 y 17, hablando acerca de este querubín protector, perfecto, lleno de hermosura y con gran sabiduría. Tales dones de Dios alimentaron su arrogancia y su altanería y los llevaron a estar en la posición de resistencia de Dios. Pero ¿cómo puede ser esto así, verdad? Dones preciosos y elevados de Dios son tomados por la altanería para producir algo tan terrible en el corazón de nosotros. Esto es un misterio, es un gran misterio, pero aunque no lo entendemos bien, esa es la realidad que Dios nos ha revelado sobre el origen del pecado. Y esto es lo que nosotros debemos tener o tomar muy en cuenta. Traigamos algunos ejemplos de esto y meditemos en ello para que esto nos lleven a humillarnos y reforzar así la conciencia de la necesidad que nosotros tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos aquí el pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 16, que ya habíamos considerado acerca del rey Usías. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo se nos dice que apareció la soberbia en el corazón de este hombre ante Dios? Este hombre de Dios. ¿En qué momento quiere Dios que nosotros entendamos que apareció la altanería en este rey y provocó la ruina de su reinado hasta provocar también su propia muerte? Pues este versículo lo expresa sin ninguna duda. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Dios quiere que tú sepas cuándo se levantó, cuándo se alimentó, cómo se alimentó esta soberbia en el corazón de este rey. Fue precisamente en el momento más brillante de su reinado. Después de la primera etapa,
una vez que su fama había llegado ya muy lejos y no hubiera nación que lo perturbase a él, después que Dios le hubiera ayudado de forma maravillosa, de forma prodigiosa, estando en la cima, desde fuera lo respetaban a él todas las naciones, y desde dentro un florecimiento y un desarrollo, y todo porque la mano de Dios estaba con él, estaba con el pueblo. Pues fue en ese momento, poseyendo todo esto que Dios le dio, que la soberbia lo tomó. Lo tomó como ocasión para enaltecer su corazón por el orgullo, hasta llevarlo a actuar de forma corrupta, siendo infiel a su Dios, al cual él servía fielmente. Tenemos también el ejemplo de Amán. Vayan conmigo al libro de Esther, capítulo 3. Este hombre que tramó la destrucción del pueblo judío que estaba allí en cautiverio. Libro de Esther, capítulo 3. Y vamos a leer hasta el versículo 6. Vamos a ir tomando algunos ejemplos. Si Dios nos ayuda con el tiempo, podamos verlos todos. Capítulo 3. Libro de Esther. Dice el versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agagüeo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Este servidor del rey de Asuero, el rey Asuero, fue puesto sobre todos los demás príncipes. Él estaba sobre todos esos príncipes de todo el reino. Pues precisamente habiendo recibido él el más alto honor, cuando todos los hombres debían arrodillarse, debían humillarse, esto es un acto de adoración directamente a este hombre. No era un acto de honor porque él era un príncipe honorable, no, era un acto de adoración delante de él. El rey lo había mandado, y esto es lo que él quería. Pero Mardoqueo, como era judío y entendía de qué se trataba este arrodillarse, él no podía hacer tal cosa. Él no podía inclinarse así, solo podía hacerse así con Dios. Tenemos el ejemplo de aquellos tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron también impulsados u obligados a arrodillarse ante la estatua de Nabucodonosor. Ese era un acto de adoración, pero ellos, como buenos judíos, entendían que solo a Dios había que rendir adoración. Pero Amán no soportaba que este judío no se humillase ante él. Amán no sabía respetar las creencias de Mardoqueo y ni sabía tampoco respetar el temor que Mardoqueo tenía ante Dios. ¿Será que Amán se lo estaba tomando como algo personal? ¿No le daba todo el honor que él merecía? ¿Será que su orgullo estaba herido al ver que Mardoqueo no se arrodillaba ante él? Por lo tanto, quiso tomar represalias planeando la muerte, no solamente de Mardoqueo, sino de todo el pueblo que pensaba así igual que Mardoqueo. Como este Mardoqueo que estaba en ese imperio, en esa postura, delante de él. Notemos cuando el orgullo llegó a su apogeo, hermanos. Aquí está el alimento del cual estamos hablando. Cuando ese hombre se le otorgó esa posición tan elevada de parte del rey. Así se puso Mardoqueo en una posición que no le correspondía, pero esa posición, ese privilegio de parte del rey Asuero, lo llevó a él a una soberbia tal que estuvo dispuesto a hacer lo que se dispuso a hacer, darle muerte a todo un pueblo
en ese lugar. O tenemos el ejemplo de Ahitofel, el consejero, ¿se acuerdan? Este consejero del rey David, que llevó a este hombre a elevarse tanto. ¿Qué fue lo que llevó a él a ponerse en esa posición? Como estaba tan enaltecido que no soportó que se oyera otro consejo aparte del suyo. Él era el consejero del rey. En 2 de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Ahitofel estaba subido en un pedestal. Hermanos, escuchen la palabra de Dios acerca de lo que Dios mismo dice acerca de este hombre. Dice en el capítulo 16, versículo 23 de 2 de Samuel. Y el consejero que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Perdón, voy a darle de vuelta. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase con la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como para Absalón. Dios había dotado a este hombre con una mente y una capacidad para razonar como ningún otro hombre. Como ningún otro hombre. Para tomar decisiones en verdad sobresalientes. Él podía ver el panorama amplio de las cuestiones que se le planteaba, podía elaborar las consecuencias de los hechos y así tomar decisiones sabias que el rey y todo el pueblo se beneficiara de las decisiones sabias de este hombre. Qué privilegio tener un hombre así al lado del rey. Pero precisamente esa sabiduría que poseía, que era tan buena y beneficiosa para todos, fue la ocasión para que él se vanagloriase y alimentase su soberbia. Miren cómo se alimenta la soberbia, hermanos. Miren cómo se alimenta la soberbia con las cosas que Dios nos da. Nos podemos crecer. Miremos otro ejemplo en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Acompáñenme, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Aquí está Pablo dándole una exhortación a Timoteo para que a la vez Timoteo exhorten a un grupo de hermanos que estaban en la iglesia. Y él les dice, Primera de Timoteo 6, 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. En la iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo, allí había un buen grupo de familias creyentes que poseían grandes recursos económicos. Dios los había bendecido de esta manera a ellos. Dios les dio abundantes medios a estas familias. Estos bienes no son cosas malas en sí mismos, sabemos que no, desde luego. E incluso puede ser ocasión para hacer mucho bien. Usar estas riquezas para que ellos sean enriquecidos en buenas obras. Pero sin embargo, el orgullo puede tomarlas y usarlas para subir, para inflar a ese creyente, de manera que lo enfríe, de manera que lo vuelva más mundano, de manera que lo eleve hasta el punto que se haga difícil tratar con él. ¿Ven dónde lo lleva? Donde ese beneficio que Dios le dio a esos creyentes, los llevaron a una altanería que le trajeron males, que quizás fueron personas que se fueron enfriando por causa de su riqueza, por causa de esos bienes, y se montaron en una arrogancia en un estado que no les correspondía. De ahí el aviso de Pablo a Timoteo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no se enaltezcan, que no se ensoberbezcan, sino que con humildad pongan su esperanza en Dios y confíen en Él, porque lo bueno, la altivez lo puede convertir en algo malo. Puede traer endurecimiento al corazón y puede dejar de escuchar la voz de Dios. Pablo le advierte también a Timoteo acerca de las características de los aspirantes al pastorado. Vayan un poquito más atrás, capítulo 3, y leamos así el versículo 6 y 7. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 6 y 7. Acerca de las características de los que aspiran al pastorado, dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo,
también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esto es digno de mencionar, hermanos, y debemos prestar atención. Los aspirantes al ministerio pastoral no pueden ser hombres nuevos en la fe. No pueden ser. El problema es que no sea cegado por el orgullo. Corren un gran riesgo estos hombres, que sean cegados por el orgullo. Hendriksen literalmente lo declara de esta manera, envueltos en humo. Como que hay un humo que los envuelve, que no los deja ver. Que nuestra versión traduce envanecerse. No un neófito, no sea que envaneciéndose. Esto es significativo. Ahí podemos tener a un hombre que él ha desarrollado, por supuesto, una buena disposición de corazón al ministerio. Él tiene ese deseo y él está dispuesto. Un hombre que gobierna su corazón para poder andar en santidad. Escuchen las características de este hombre. Que cuida la obediencia, que cuida su familia, que se conduce sabiamente entre los demás, que tiene capacidad para entender la palabra de Dios y ordenar las doctrinas de tal manera y ahondar en ellas para poder explicarlas. Que puede enseñar, que puede transmitir tales cosas de las Escrituras a los demás. Pero todo esto lo puede coger el orgullo y cegar. Por todo esto se puede meter él en una nube de humo. Y ese hombre, al estar en esa nube, en esa ceguera por su orgullo, no es que ese hombre se agache en forma de humillación para poder mirar por debajo. La postura de este hombre va a ser elevarse más allá de la nube para ponerse aún más elevado. Por su orgullo, por su enaltecimiento. Él está como en una nube. Y de esa manera siga los pasos del diablo y él se crea y se vea por allá arriba, por encima de todos los demás. Y Dios lo encadene, por eso, a una maldad. ¿Qué problema para él? ¿Qué problema para su familia? ¿Qué problema para la iglesia un hombre así? Un hombre con dones, un hombre con gracia, un hombre con favores, pero que su orgullo tome todas esas gracias y esos dones y vuelva a ese hombre un problema, una carga para la iglesia. Hermanos, ¿y cuándo puede el orgullo tomar estos buenos dones que Dios ha dado a un creyente para que él sea de edificación para otros y cegarlo de tal manera? ¿Cuándo es que sucede eso? Aquí dice, cuando es un neófito, un creyente nuevo en la fe. Uno que ha podido desarrollar esos dones, esas gracias y esos talentos, pero aún no ha tenido tiempo para desarrollar ¿qué cosa? ¿Para desarrollar el qué? Pues un grado de humildad como para preservar esos dones y esas gracias que Dios le ha dado. Para hacer de él un hombre que sea una bendición para otros. Puede estar muy capacitado, pero si él no tiene humildad, él va a tomar todas esas capacidades de Dios y él la va a usar mal. La va a usar y va a ser un problema tanto para la iglesia como para su propia familia y como para él mismo. El conocimiento envanece, pero lo que edifica es el amor, dice la palabra de Dios. Si no ha desarrollado un grado de humildad necesario, la soberbia lo ciega. Pero la soberbia puede ser mortificada con la ayuda del Espíritu Santo por esa medida de humildad que nos puede armar contra ella. Y yo pensaba en Moisés. Moisés cuando es sacado del pueblo de Egipto y es trasladado a un desierto durante 40 años. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios con este hombre durante 40 años en ese desierto? Estaba tratando con su carácter. Estaba tratando con la humildad o con la soberbia de Moisés. Moisés era un hombre que estaba en una grande posición en Egipto. Moisés era un hombre muy preparado en las cosas del mundo, en la sabiduría del mundo. Pero Dios tenía que arrojar todo eso en tierra. Y tenía que traerlo a la sabiduría de Dios y a la humildad y en la posición que Dios demanda de él para poder usarlo como un instrumento en las manos de Dios. Por eso la advertencia de Pablo a Timoteo, el que desea el pastorado no debe ser un neófito, no debe ser uno que tiene una fe de principio, porque se enaltecerá seguramente.
Por eso Dios tiene que tratar primeramente con su corazón y luego usarlo por medio de esos dones que Dios le ha dado. Antes sepa escuchar la palabra de Cristo y sepa quedarse en su lugar en la iglesia. Veamos otro ejemplo que puede ser de ayuda para las mujeres, que también es digno que nosotros podamos mencionar. Vayamos a un pasaje que está en Isaías capítulo 3, versículos 16 al 26. Isaías capítulo 3. Y esta es para las mujeres. Isaías capítulo 3, versículo 16. Asimismo, dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeros de las narices, las ropas de galas, los mantosillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados, y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en la tierra. Dios está hablando aquí acerca del juicio de Jerusalén. Pero Dios está hablando aquí también acerca de las mujeres de esa ciudad. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema que apunta la palabra de Dios de estas mujeres? Yo creo que está claro, ¿verdad? Yo creo que está claro. Es el mucho adorno. Es el demasiado tiempo ante el espejo. Los peinados. Demasiado tiempo en maquillarse, en pinturas, en teñirse, en zarcillos, en collares, en joyas, en todas esas partes del cuerpo. ¿Qué era todo esto? ¿Qué era todo esto? ¿De dónde venía esta preocupación por su figura, por su presencia, por su belleza exterior? Lo que pasaba en su corazón es por donde empieza nuestra enseñanza, nuestro pasaje. La soberbia. La soberbia. Hermanos, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene que ver mucho. La soberbia les permitía emplear ese esfuerzo, ese tiempo, ese dinero, esos recursos para arreglar su belleza exterior. Porque esa era la búsqueda del enaltecimiento de sí mismas. Que lucieran los brillos de sus encantos, su belleza, sus atractivos. Eso eran los rayos de su propia gloria. No procurar la gloria de Dios, sino la gloria de ellas mismas. La grandeza de Dios, la belleza de Dios, la voluntad de Dios llegan a ser cosas secundarias para estas mujeres. Todos estos cuidados, todos estos adornos, todos estos peinados eran resultados que en su altanería se habían puesto en alto y se habían puesto ellas mismas en el centro de su vida. Estas mujeres en esta postura eran ladronas de la gloria de Dios. Ladronas de la gloria de Dios, porque debían de hacer todo lo posible para que por medio de sus vidas llamasen la atención sobre Dios. Que por medio de sus vidas la mirada de las personas no reposasen sobre ellas y sobre sus cuerpos, sino sobre Dios. Eran ladronas de la gloria de Dios. Era más fuerte la preocupación de la exaltación de sí misma que la de Dios. Y eso era por su soberbia que las tenía inflada, que las tenía subidas en un pedestal, que no le correspondía a ellas estar allí. Ahora la pregunta, ¿de dónde venía esa soberbia? ¿Qué cosa alimentaba la soberbia de estas mujeres? Porque es nuestro tema de hoy, ¿cómo se alimenta la soberbia? Dios había dado a esas mujeres sus cuerpos, su belleza,
su gracia y su hermosura. Pues de ahí, hermanos, venía su soberbia. Todo eso es lo que alimentaba la soberbia. En lugar de que tales cosas fueran motivo para darle gracias a Dios por tales dones y preocuparse de cómo honrar a Dios como mujer, pero no, se fijaban en sus encantos y daban lugar a que esa arrogancia, que era la nota en esa ciudad en esos tiempos, se llevara a centrarse en sí misma y lo que pueden lucir en lugar de honrar a Dios por medio de sus vidas. Esta es la ceguera de la soberbia. Por eso puede ser sabio y prudente no estar repitiendo, hermanos, a esas jovencitas y a esas niñas tan pequeñas lo guapa que ellas son constantemente. No debiéramos hacer eso. No es de sabio hacer tal cosa. Porque más que hacerles un favor, contribuyamos a un serio problema para ellas y para su familia en el futuro. Ayer estábamos en la playa con mi familia, disfrutando un tiempo, y veíamos cómo de manera consecutiva, allí cerca de nosotros había una niña, no más de 11, 12 años, en donde su madre le habrá sacado no sé cuántas fotos repetidamente. Y esa niña de una forma sensual constantemente se posaba y estaba delante de esa condición. ¿Qué estaba haciendo esa madre con esa niña? Si no era fomentando la soberbia que ya está en el corazón de ella. Si no es fomentando la arrogancia y la altivez de que ella tiene acerca de sí misma. Puede que lo que estemos haciendo es alimentar esa soberbia con la que nacen y que es parte de su naturaleza, hasta convertirse en un gran mal en la vida de esas niñas mientras crecen. ¿Cuántos padres les hacen tanto daño, hermanos, a sus niñas? Y no estoy diciendo que nosotros no le digamos cosas bonitas a nuestras hijas, no estoy diciendo eso. Que no digamos qué guapas son o qué bien están, no estamos diciendo eso. Ese no es el problema en sí mismo, sino que el problema está en que nosotros ignoramos la palabra de Dios y no tenemos el entendimiento suficiente para saber que lo que estamos haciendo es alimentar poco a poco a un monstruo llamado soberbia, llamado arrogancia, altivez de corazón, y de esa manera entreguemos a nuestras hijas que siga los pasos del diablo, se crea y se vea más allá, más arriba y por encima. Y como pasa con aquel pastor o con aquel que pretende el pastorado, sea encadenada por Dios a muchas maldades en su futuro. Amadas hermanas, que puedan tomar a bien la exhortación que le dio el apóstol Pedro a las mujeres de su época, que son también las mismas exhortaciones para las mujeres de hoy en día. Dice en 1 de Pedro capítulo 3, Asimismo vosotras, mujeres, estad sujeta a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, sensible, sencillo, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Amadas hermanas, confíen en la palabra de Dios y cultiven este carácter y este yo interno antes que el externo, que es de grande estima delante de Dios. Es de gran estima delante de Dios. Y así también, como se ataviaban, como hemos leído en otro tiempo, estas santas mujeres que esperaban en Dios y que hoy son ejemplo para ustedes mismas, puedan también ustedes ser ejemplos para otras o más jóvenes u otras mujeres por medio de vuestra conducta, que es agradable delante de Dios, que Dios aprueba. Debes tener claro a quién quieres agradar, si a Dios o si a los hombres. Lo tienes que tener claro en tu vida. Vamos a ir concluyendo. Hemos visto cómo la altivez y la arrogancia no solo nos engaña y nos mete en un mundo que es imaginario, fuera de la realidad, sino además que puede alimentarse de las cosas más buenas y más provechosas que Dios nos da diariamente. Cuando Dios nos prospera, cuando Dios nos bendice con bienes, cuando Dios, por ejemplo, nos asciende en el trabajo
o nos concede más recursos y nos da sabiduría o buenos dones para poder servir a otros, o quizás un cuerpo bien formado o un cuerpo agraciado, cuando podemos tener cualquiera de esas cosas buenas, nuestra alma y para servir a otros, hermanos, deben llevarnos a poner nuestras miradas en Dios. Nuestras miradas en Dios y venir y adorarlo a Él. Retribuirle a Él en agradecimiento. Pero con cualquiera de estas cosas, la altanería puede llevarnos a una posición delicada y peligrosa, como hemos estado viendo en estos ejemplos ya mencionados. La altivez puede coger cualquiera de estas cosas preciosas necesarias que Dios nos da y traernos bajo el desagrado de Dios. Sí, puede la arrogancia tomar cualquiera de estas cosas y hacer de nosotros un instrumento que sea más bien para mal y para perjuicio para otros. Hermanos, ¿cómo debemos de apreciar y buscar ser hombres verdaderamente humildes ante Dios y los hombres? Porque esa será la manera, con la ayuda de Dios, y podremos mortificar la arrogancia que se esconde en nuestro corazón. Si hay algo que nosotros debemos ser solícitos diariamente en nuestra vida, es aprender verdaderamente ser humildes. Como Cristo decía, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Dios puede humillarnos. Dios puede humillarnos. Nos envía a una condición difícil para que la soberbia no se eleve en esa plataforma desde la cual luego nos arroja desde allá arriba para que suframos un gran mal. Dios puede humillarnos. Puede que esa pérdida de trabajo que has tenido, Dios la usa para que te humilles. Puede que esa multa, en un momento más delicado de tu economía, Dios la esté usando para que te traiga a la humildad, a la dependencia de Él. Puede que ese dinero que lo tenías ahorrado para tal cosa, puede que te surgió una situación difícil, que ese dinero ya no puede ser usado para aquello que tú querías. Y tengas que humillarte y entregar aquello que lo tenías allí para otra cosa. Puede que lleves tiempo luchando con una gran tentación y Dios tiene que ponerte allí por causa de tu orgullo. Y por esa tentación te está trayendo a la humildad que tú necesitas. Puede que Dios nos esté humillando para así guardarnos de la soberbia, hermanos. Nos esté humillando por medio de enfermedades, por medio de aflicciones, por medio de escasez, por medio de condiciones duras y adversas que nosotros no deseamos, pero Dios con ellas nos recuerda cuán débiles nosotros somos y qué necesitados nosotros estamos de Él. Sí, no nos agrada estar humillados así por Dios, pero Dios sabe que ahí abajo es que nosotros estamos más cerca de Él. Es desde esa posición que Dios se acerca a nosotros y tenemos mejor oído para poder oír desde allí. Desde allá abajo se escucha mejor la voz de Dios. El oído se nos afina desde esa posición. Y Dios sabe que la soberbia sería algo mucho peor para nosotros. Y Dios es el primer interesado que nosotros no nos permanezcamos en esa posición. Así que démosle gracias a Dios que nos humilla, que nos recuerda por medio de todas esas cosas que nosotros somos débiles, como dependemos de Él, como nosotros no somos suficientes en nosotros mismos, porque es de esa manera que podemos estar en nuestro lugar y aprender a ser útiles para Él, para servirlo a Él y para servir a los demás. Y desde esa posición nosotros podamos oír la voz de Dios que nos habla por medio de su palabra diariamente en nuestras vidas. Debemos cuidar y esforzarnos en eso que nos recuerda la humildad, para, como dice en Deuteronomio capítulo 17, versículo 20, para que no se eleve tu corazón sobre tus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Y leyendo las Escrituras es el objetivo. Escuchando la voz de Dios es el objetivo. El Evangelio tiene poder para derribar toda altivez que se levante contra Dios, porque así aprendemos de Cristo y conocemos de su voluntad, de manera que incrementa la humildad en nosotros, viendo más claro cómo no debemos hacer nada o cómo no tenemos nosotros nada bueno en nosotros mismos. Es una pregunta. ¿Estás tranquilo porque vives
siguiendo tus imaginaciones o porque tú piensas que esto lo resolverás tú solo? Tú que estás sin Cristo, tú que vives en tus imaginaciones, ¿tú crees que tú podrás resolver esta condición tú solo delante de Dios? Puede que el orgullo de tu corazón te lleve a vivir tus imaginaciones y a confiar en tu sabiduría y en tus fuerzas. Y en lugar de buscar a Cristo, el único que te puede ayudar ante la muerte, el juicio y la condenación que hay sobre cada hombre en tus pecados, te apoyas en tu propio esfuerzo. ¿Por qué no ordenas tu vida por medio de los mandamientos de Dios y lo que Él dice y requiere de cada hombre? ¿Por qué lo ignoras? ¿O será que tú tienes una fórmula mejor para solucionar tu gran problema? Por eso tuvo que venir Cristo a este mundo, a morir en nuestro lugar. Porque nuestra soberbia, nuestra arrogancia, no la podemos solucionar nosotros solos ante Dios. Él en la cruz venció todos los enemigos del hombre. El poder del pecado, el poder de Satanás, el poder de la muerte, el viejo hombre que mora en nosotros, para que por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo nosotros recibamos gratuitamente la justicia y la humildad y la vida eterna. Y Dios el Padre estuvo tan satisfecho con la obra de su Hijo que lo resucitó de entre los muertos, dándole un nombre que es sobre todo nombre y ningún nombre de ningún hombre, ni mi nombre, ni tu nombre, estará por encima del nombre de Cristo. Dios le dio a Él un nombre que será sobre todo nombre para que toda rodilla se arrodille ante Él y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amigo mío, la arrogancia te ha puesto en una posición muy delicada, muy delicada. Tienes que pedir perdón a Dios y pedir a Cristo que te salve de ella. No te expongas al juicio que está ya determinado sobre todos los soberbios en aquel día. No te expongas a ese juicio, porque ya está determinado para los arrogantes y los soberbios. Dice en Isaías capítulo 2, versículo 17, «Será humillado el orgullo del hombre y abatida la altivez de los hombres, el Señor solo será exaltado en aquel día». Los soberbios no permanecerán en pie ante el juicio de Dios. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe, y tus pecados serán perdonados, porque Cristo no echa afuera a ninguno que va a Él pidiendo por misericordia. Todo aquel que pide por misericordia, se le dará misericordia. Se le dará misericordia. Y esta palabra la podemos terminar con estas palabras de Cristo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.